Yo normalmente suelo exponer en Barcelona cada 2 años, ¿no? Es como un periodo suficiente para que te permite poder crear una obra nueva, poder hacer algo diferente a lo anterior. Ahora es 3 años que no había expuesto. La última vez sucedieron 3 exposiciones consecutivas y además 3 exposiciones con obras completamente diferentes una de otra. Con lo cual, cuando después de la última exposición pensé que era necesario dejar un tiempo para poder recuperar, digamos, un cierto tono nuevo, un cierto tono diferente. Y por otro lado, en este caso, yo si normalmente hacía una exposición cada 2 años y en este caso va a ser al 3er año, ha habido 2 hechos. Por un lado, la cuestión del mercado. El mercado del arte en este momento está en una situación muy difícil. Es indiscutible que el momento actual del mercado del arte es de los más difíciles, quizá el más difícil, que ha atravesado el mundo del arte en España, yo diría, desde la posguerra civil. No debemos engañarnos, desde el año 2008 el mercado del arte en España ha sufrido una caída de en torno al 70%, y esto ha sido publicado, no descubro ningún secreto, y eso, ese hecho, que es un hecho económico, es un hecho de mercado, se traduce hacia el mundo del arte. El mercado del arte está fatal, o sea, eso lo sabemos todos, lo saben los artistas y bueno, y todo el mundo, las galerías, o sea, la prueba es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, como empiezan a cerrarse espacios, empiezas a notar pues, que ya no hay posibilidades, se hacen exposiciones y no se vende absolutamente nada. Bueno, el mercado siempre está ahí, es todopoderoso y aunque algunos dicen que realmente en España no existe mercado del arte, y probablemente sea verdad, existen de vez en cuando algún comprador y de vez en cuando alguna fundación y poco más. No tenemos una cultura en ese sentido de como se tiene en otros países, de que la gente con 20 años empieza a comprar una piececita que le ha parecido interesante, que le ha gustado, y los 400 euros se los gasta en eso en lugar de una chorrada, ¿no? Entonces, que alguien venga a una exposición o venga al estudio y pague un dinero por un cuadro tuyo, yo siento un agradecimiento enorme, ¿no? Enorme. Bueno, esta es una comarca muy bonita, esta es comarca que llaman de la Franja, está en el límite entre Aragón y Cataluña. ¿Qué es lo que me gusta de aquí? Bueno, es levantarte por la mañana, irte con la bicicleta por el campo, ir a desayunar al pueblo o ir de paseo hasta no sé dónde, coger un libro y sentarte a leer. Entonces, ese trayecto de cuando te despiertas por la mañana y estás aquí, eso me produce placer. Es decir, es un estímulo, es un estímulo. ¿De qué manera esto interviene en mi trabajo? Por ejemplo, cuando empezó la serie o los trabajos sobre los vegetales y sobre las plantas y los elementos orgánicos que encontraba por el campo y próximos a donde tenía el estudio, evidentemente que ahí sí que no es casualidad. Sigo en parte usando los mismos materiales que usaba en el collage, lo que pasa es que empiezo a introducir otros materiales como por ejemplo la tierra, las piedras, el barro, es decir, cada vez se está volviendo mucho más compleja la materia del cuadro. Si antes enrevesaba mucho el color buscando tonos muy complejos y muy mezcla de muchos pigmentos diferentes y tal, ahora estoy intentando sintetizar eso, es decir, ser mucho más elemental con los colores. No quiere decir que no haya combinación, sino que intento que sean un poco más puros, más luminosos, más frescos. Por ejemplo, cuando hablo de los bodegones o cuando hago bodegones y construyo collage, me estoy planteando una serie de problemas que tienen que ver básicamente con el color, con los ejercicios básicos de la pintura en un sentido muy academicista, diría yo, ¿no? De repente pues estoy diluyendo mucho más la pintura, me han aparecido accidentes que le han dado riqueza a las texturas del papel, accidentes que yo no sabía las consecuencias de lo que podía pasar, pero de repente manipulando el papel con fuego y con cosas así, pues me han aparecido unas cualidades nuevas, ¿no? Unas calidades nuevas del papel.
los papeles ya tienen una permeabilidad determinada. Entonces, si este papel encima tú le colocas, por ejemplo, un poco de cola, o le colocas una mancha de barniz, o le colocas algo, cuando después tiñes, todas estas huellas quedan ahí y quedan enriqueciendo, digamos, el color. Lo que sería teñir un papel en rojo. Coges un papel blanco y lo tiñes y lo metes y lo pones en rojo. Si no hay ningún accidente ya en el papel te va a salir limpio. Pero si tú ya antes en el papel has hecho cosas, estás construyendo ya el futuro de un papel más rico. El arte de Miguel, la creación de Miguel, encarna todas las virtudes de respeto a la gran pintura de la historia y toda la voluntad de incorporación de las líneas, la forma de expresarse de la contemporaneidad, incluso las líneas de pensamiento y de reflexión propias de la contemporaneidad. En Miguel confluye todo eso, y por eso además la obra de Miguel es una obra tan poliédrica, y por eso es una obra que en distintas etapas va produciéndose en direcciones distintas, sin embargo todas ellas muy coherentes y trabadas entre sí. Yo creo que todos los esquemas ahogan, o sea, que las cosas no se pueden comprimir. Entonces, precisamente, Miguel es al revés, es una persona que busca esta libertad, este ir y venir a través de las diferentes vías del mundo del arte, y no solo del arte, sino la filosofía, la literatura, la poesía, todo le interesa, ¿no? Yo creo que lo que es importante en él es la libertad, la condición esta del resistente, ¿no? De la persona que busca la libertad de la existencia. Miguel tiene una cierta facilidad para cambiar de tercio, estar más o menos enfrascado en una cosa y con relativa facilidad cambiar absolutamente y empezar a hacer otras cosas, meterse en terrenos un poco dudosos, pero él trabajar durante tiempo, a veces para dejarlo, o sea, para ver que esto no funcionaba o tal, pero ha estado trabajando, ¿no? Y estas cosas me llamaban mucho la atención, ¿no? Porque a veces era como un trabajo que decía, esto no sé si va a tener mucho futuro, mucha posibilidad de continuidad, ¿no? En el fondo siempre ha habido, digamos, la idea del cubismo en mi trabajo, ¿no? La idea del cubismo y la idea de cierta pintura del principio del 20, con Gris, Picasso, Braque y toda esta gente, ¿no? Lo que pasa es que a la vez he querido jugar con mucha libertad en todo esto. He procurado todos estos elementos, un poco que a veces atan y condicionan mucho, liberarlos, todos ellos. Todos estos elementos que forman parte de mi cultura, del conocimiento, de lo que yo sé del bodegón, ¿no? En relación con la composición, el color y todo esto. Cada X tiempo se produce una serie. Yo llamo una serie a una serie de cuadros que tienen un principio y que se van desarrollando y que suelen estar dentro de un tiempo. Estás en el estudio y empiezas un poco a divagar y empieza a aparecer algo. Empieza a aparecer pues a lo mejor un primer dibujo, ese primer dibujo te conduce después a un segundo dibujo, empiezas a encontrar sentido a ese segundo dibujo y poco a poco algo que va adquiriendo cuerpo, que va adquiriendo entidad, que no sabes exactamente lo que es. Es decir, empiezas muy bien, a veces no sabes por dónde, con la página en blanco, el lienzo en blanco, empiezas por una línea y esta línea va adquiriendo una forma y esta forma puede ser un objeto, puede ser algo que empieza a tener significado y en este devenir de todo esto se construye el primer cuadro y ese primer cuadro te va llevando al segundo y los elementos que aparecen en esos cuadros son los que empiezan a hablar ya. Y vas cada día y estás intentando buscar el sentido de todo eso. Y finalmente, pues, ¿qué es? Para construir un corpus, que es la exposición que haces o Cuando eres joven, como del peligro no eres muy consciente, ahí se produce un cierto juego perverso, que yo creo además que es sano
intentar, digamos, reponerte a todas las imposiciones que tienes, imposiciones de tipo de tú en tu vida te la quieren construir a la manera de. Y la rebelión contra eso yo creo que es un elemento de salud. Cuanto más rompes todo eso, yo creo que tienes una mayor posibilidad de reconstruirte después, ¿no? Es decir, de hacer de ti mismo alguien con una entidad propia más diferenciada del resto, ¿no? Yo pongo el ejemplo de que un artista que puede mantener registros tan diversos como aquellas construcciones con materiales reciclados en 3 dimensiones, prácticamente versando sobre la arquitectura, también sobre la simplicidad, también sobre la recuperación de aquello que es pobre, la transmisión de aquella sensación de fragilidad, pero sobre todo aquella armonía, aquel orden, aquella opción que por una parte avanza muchas cosas y apunta a elementos muy renovadores, pero por otra parte conserva un poco los cánones de cierta equilibrio y cierta estética. Todo eso, que Miguel lo pueda compatibilizar con estar haciendo piezas como esta, que arrancan o que tienen referencias al cubismo, pero que al final son a la vez bodegones, donde el ejercicio del equilibrio del color y de la composición son tan magníficos, y que además esta línea de trabajo Miguel la haya seguido cultivando en paralelo a todo lo demás y haciéndola evolucionar durante casi 30 años, eso para mí dice muchísimo de un artista. Él va resistiendo, por eso decía lo de resistente, ¿no? Para no caer en el vacío, porque en el fondo lo que tenemos siempre es este vacío, ¿no? Yo creo que su obra es un poco, refleja esta actitud, la del Funámbulo, aunque pueda seguir vías muy diferentes, ¿no? Sí, tenía un amigo mexicano, judío, un tipo muy interesante, Quijas, que y cuando yo le decía, no, es que yo busco el equilibrio, ¿no? Decía, ¿por qué pinche buscas el equilibrio, no? Dice, si eso justo no hay que buscarlo, estás muy bien ahí donde estás, ¿no? El estado mental de uno a veces está en el filo de la navaja. Entonces en el equilibrio hay un poco a veces la inocente idea de que esto te va a dar una mayor intensidad en la vida, en la relación con el mundo, ¿no? Pero quizás es falso. Y quizás por eso a veces estamos siempre en esta tesitura los que nos dedicamos a esto. Es porque no lo tenemos, y entonces es una manera de, a través de este oficio, digamos, de compensar la fragilidad, ¿no?